Bendiciones a la Iglesia de Cristo. Hoy es un día de adoración. Les habla su hermano Héctor William García de la Iglesia de Cristo, Barrio Santa Elena. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el cual debemos levantarnos felices, contentos y gozosos, porque es un día en el cual el Señor nos permite reunirnos como iglesia, como unidad, y así debemos permanecer. Hoy vamos a hablar un tema muy agradable. Es un tema muy delicioso en la palabra de Dios y es acerca de la piedad, es acerca de el contentamiento. Recordemos un poco, hermanos, ya llevamos casi 2 meses en este descanso en casa. Tal vez muchos no lo contemplen así, pero debemos pensar si este tiempo realmente, hermano, lo hemos aprovechado. Debemos preguntarnos si este tiempo lo hemos empleado para generar esa fidelidad, para producir esa fidelidad a la palabra de Dios. Porque hoy por hoy muchos ya empiezan con enfermedades profesionales inclusive. Ya muchos están al borde de la desesperación. Muchos empiezan a afectarse. Pero nosotros, como cristianos, debemos pensar si hemos sido fieles a la palabra, si hemos encontrado ese refugio, ese contentamiento y si hemos aprendido a practicar esa piedad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, dice de esta manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Miren aquí, hermanos, encontramos una exhortación en la palabra de Dios. Y es a apartarnos del caos que vive la humanidad, apartarnos de esos cientos de rumores. Porque la humanidad en estos momentos vive de las noticias, vive de los rumores, vive de las situaciones que alcanzan a ver a través de sus ojos. Pero más allá de eso, hermano, están anhelando lo que nosotros ya tenemos, lo que el pueblo de Dios ya tiene. Haber conocido la piedad a través de la palabra de Dios. Y tener contentamiento, hermanos, con la voluntad divina. Estas dos armas poderosas han sido un regalo de Dios para su pueblo. Ha sido un regalo de Dios para la iglesia de Cristo, barrio Santa Elena en Cali, su pueblo que clama, su pueblo que ha aprovechado este tiempo de resguardo, de apaciguamiento, para buscar, para ahondar, para escudriñar la escritura, para ser fieles conforme a la palabra de Dios. La pregunta sería aquí, hermanos, la pregunta sería aquí a los hijos, la pregunta sería aquí a los padres, la pregunta sería a la familia de Cristo. Si sentimos ese gozo, si sentimos ese contentamiento y si hemos aprendido a conocer la piedad que podemos mostrarla, hermano, en ayuda a nuestros hermanos, la piedad que podemos mostrar en saber dónde están, si están gozando con nosotros de ese mismo regalo que Dios nos ha dado a todos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, hermano.
nos dice, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Mire, hermano, si usted está preocupado, ¿por qué va a pasar? ¿Por qué será lo que va a suceder? Por todo lo que está sucediendo. Encarecidamente, hermano, le pido que vaya a la Escritura, que busque, hermanos, esa tranquilidad, ese contentamiento y que practique, hermanos, esa piedad con sus hermanos. Que no se preocupe, hermanos, por las noticias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando tal situación? ¿Que se vuelve inmanejable? Hermano, quiero decirte que Dios todo lo sabe. Dios conoce a su esposa perfectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios conoce a cada uno de sus hijos, a los llamados, y nos exhorta, hermanos, a que confiemos en Él, a que nuestra confianza, nuestra esperanza esté puesta en Él y solo en Él. Por eso, Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 6, versículo 8, nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Nos llama a que no nos angustiemos. Vuelvo y lo repito, hermano, voy a volver a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, no nos preocupemos. No nos preocupemos, hermanos. Nos invita a que sigamos firmes como familias, en unidad, compartiendo eso, hermanos, compartiendo como iglesia en Cristo. Así estemos en la distancia, hasta el momento en que Dios lo determine, hasta el momento en que Dios haga su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, estar felices y contentos. Usted podría decir, pero ¿cómo, hermano? Con esta situación, precisamente. Eso es lo que no quiere Dios, hermanos, que estemos en angustia, porque Dios es un Dios de plenitud, Dios es un Dios de abundancia. Y debemos, hermanos, esperar en Él, confiar en Él, dejarnos, abandonarnos a Él, que Él haga su voluntad, porque no va a pasar nada más, no va a suceder nada más, sino la voluntad de Dios en nosotros, en sus familias, en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia, en Cristo Jesús, hermanos. Deja de preocuparte, hermanos. Deja de pensar en mañana. Deja de pensar en lo que pasó. Vive tu momento. Tu momento es ahora. Tu momento de contentamiento es ahora. Tu momento de practicar la piedad en la iglesia. Primeramente, los hermanos de la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos invita a que sigamos firmes. Y también nos hace otra exhortación. Porque la palabra de Dios se habla a sí misma y se contesta a sí misma. Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Lea conmigo, hermano. Miren esta invitación tan maravillosa. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mire la exhortación allí, además la invitación que nos hace como cristianos. Debo recordarles, hermanos, que la palabra de Dios nos dice a nosotros como sus hijos, como pueblo de Dios, que nosotros somos luz, luz en Cristo.
Y eso debemos enseñar y mostrar como cristianos en momentos de preocupación, en momentos en los cuales la gente se está enfermando. Nosotros debemos ser cristianos firmes, tranquilos, mostrar ese contentamiento y a través de nuestros actos, hermanos, mostrar de que somos una iglesia en unidad, mostrar que somos una iglesia que conoce la piedad, que disfruta del contentamiento y que vivimos en la luz de Cristo. Esto es uno de los mayores ejemplos, hermanos, para que el mundo entienda que sin Cristo, hermanos, no hay salvación y que fuera de la iglesia, hermano, no encontraremos la paz y el camino que conduce, hermanos, a estar con Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día y que este mensaje haya sido de edificación, hermanos. Vivamos en contentamiento, practicando la piedad, primeramente con los hermanos de la fe, mostrando el ejemplo para que más personas, hermanos, conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano, y los guarde.